que estemos, somos el mismo pueblo de Cristo. Amén. Y Dios nos ama tanto como hijos de Dios que Él siempre quiere hablarnos, quiere bendecirnos. Señor. Y hoy, desde el comienzo, cuando estábamos en la oración, podía sentir la presencia de Dios en este lugar. Y es un poco difícil de explicar, pero la presencia del Señor está en este lugar. Amén. Yo no sé si ustedes son conscientes de la atmósfera que el Señor está derramando sobre cada uno de ustedes. Amén. Pero yo lo único que podía hacer es levantar mis manos así, sentir el peso de su gloria. Y sé que el Señor los ama. Y la palabra dice que al hijo que Dios ama, Dios lo corrige, porque Él tiene un plan. Y Él quiere ajustar las cosas que no están bien en nuestras vidas para que nosotros podamos alcanzar los planes y los propósitos de Dios para nuestras vidas, para nuestra iglesia, para nuestra comunidad y para este mundo que está perdido hoy en día. Y realmente charlando con diferentes personas, no solamente en Australia, sino aquí en otros países, la conversación era la misma y me preguntaban todos la misma pregunta, ¿no? Acerca de cómo es en Australia el pueblo de Cristo, cómo se está moviendo, qué hacen, qué no hacen, aparte de saltar según el padre. Y sinceramente te digo, en cada pueblo, en cada nación que he escuchado, tenemos el mismo problema hoy en día. Y es que la iglesia se ha acostumbrado a tener un evangelio liviano. Y sinceramente, el mundo que vivimos hoy en día es tan avasallante, quiere llevarnos por delante, quiere enseñarnos conceptos y que creamos en cosas que no vienen del corazón de Dios. El enemigo aprovecha cuando estamos viviendo esa vida liviana en Cristo para robarse la bendición que Dios ya tiene preparada para su pueblo. Pero aún en esto puedo ver que el Señor ha empezado a levantar a su pueblo nuevamente. Amén. Que allí hay un remanente que está dispuesto a pagar el precio de lo que el Señor quiere hacer. Pero para eso, primeramente tenemos que mirar cada uno nuestro corazón adentro. No mirar al hermano, al vecino, al pastor, al líder, porque es allí cuando cometemos los errores. Enfocarnos en la vida de otro. Y como alguien dijo anteriormente, nosotros no conocemos la vida privada de la persona. No sabemos su caminar diario. No conocemos las dificultades o el trasfondo. ¿Por qué esas actitudes? ¿O por qué dice estas cosas o las otras? Y a veces nos entretenemos en eso, porque esa es la vida cristiana liviana. No busco del Señor. Voy a la iglesia los domingos y creo que con eso es suficiente para toda la semana. Pero no, la palabra del domingo es para que empecemos el día lunes nuevamente, decir, Señor, háblame. ¿Qué es lo que vos querés enseñarme a través de lo que he escuchado el domingo en la iglesia? Y lo que yo quiero compartirte es específicamente acerca de los frutos del Espíritu. Sabemos que los frutos del Espíritu, ¿quién no lo sabe? Amén. ¿Quién no lo sabe? ¿Alguien lo sabe? ¿Sí? Todos lo sabemos. Ahora, mi pregunta es, ¿todos lo practicamos? ¿Realmente vivimos cada día y caminamos en esos frutos, que esos frutos comiencen a dar mayores frutos, como dice la palabra? Que el pámpano que lleva frutos, Dios también tiene que cortar y ajustar para que dé mayores frutos. Pero aquellos que no están de acorde, dice el Señor, que están fuera de esa vid. Y yo comparo esto, ¿no? Este es un pensamiento, que la vida con Jesús es como un árbol que crece, madura y da fruto. Según creces en tu andar diario con Jesús y el Espíritu Santo, Él transforma tu vida y te ayuda a ser más maduro. Y hoy en día, como te decía, los frutos, ¿dónde están los frutos del Espíritu en nuestras vidas? Escuchábamos acá a los pastores que compartían que el anhelo de ellos era estar en este lugar porque habían visto vidas transformadas de este lugar. Amén. Esos son frutos. Eso quiere decir que el Señor estuvo trabajando en esas vidas para que germine el fruto y que otros vean y sean atraídos por el Señor.
Y bueno, conocemos los frutos del Espíritu, ¿no? Creo que si vamos a la palabra en Gálatas, capítulo 5, versículo 22, voy a ir un poquito rápido, así que así tenemos tiempo para buscar al Señor. Y dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y esa es la última parte, es la que más me interesa, la que más tocó mi corazón cuando el Señor hablaba a mi vida. Y es que dice, los que son en Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, hoy yo quiero que vos medites en tu vida personal y veas, realmente he crucificado mi carne, mis deseos, y he permitido que estos frutos sean los que germinen, sean los que salgan hacia afuera, y no el enojo, la intranquilidad, la falta de perdón, el hacer arrebatado, el no escuchar al que me está hablando. ¿Qué es lo que está operando en tu vida? ¿Es realmente el Señor, los frutos del Espíritu del Señor? Esa es mi pregunta hoy. Y sabes que una de las cosas principales para que estos frutos sean abundantes, tenemos que ser pacientes en las tribulaciones, porque allí, cuando están las pruebas, es cuando el enemigo nos prueba a nosotros. A ver, dice el enemigo, viene por aquí rondeando el domingo y dice, a ver, ¿a quién elijo hoy? Y pruebo durante la semana. Y allí durante la semana le lloramos al Señor. Ay, Señor, ¿por qué estas cosas me suceden a mí? Si yo te sirvo. ¿Cuántas veces decimos ese tipo de oraciones? Y nos olvidamos que el Señor siempre estuvo allí. Pero nosotros elegimos no tener la comunión con Cristo. Nosotros elegimos no ser pacientes en el momento de la prueba y decir, Señor, yo sé que esta prueba me está quejando, me duele, es difícil seguir adelante. Siento que esta carga no la puedo llevar más, pero sé que tú tienes un propósito aún en esto. Tal vez es el enemigo, no es el Señor el que te manda esa prueba. Finalmente no es el Señor, es el enemigo. Pero el enemigo es tan inteligente que nos hace creer que es el Señor. ¿Y por qué nos hace creer? Porque no estamos siendo pacientes en ese momento y no estamos escuchando la voz del Señor, porque estamos entretenidos en las cosas diarias nuestras. Otra de las cosas que te puedo compartir acerca de esto es que tenemos que tener un compromiso. Nuestro compromiso, nuestro pacto con el Señor no es solo el domingo, es cada día de nuestras vidas. Amén. El día que le dijimos al Señor Jesús, Señor, yo te entrego mi vida. Jesús, tú eres mi Salvador. Y desde hoy, ¿qué decimos siempre? Desde hoy yo te sigo a ti. Te sigo a ti. Entonces, seguir y tener ese pacto con el Señor significa que tengo que tener un compromiso diario. Una historia muy famosa que conocemos de la palabra es la historia del apóstol Pablo, que fue un día llamado Saulo, se me atraviesa todo. Conocíamos la historia. ¿Qué hacía Saulo? Mataba y perseguía a los cristianos. Perseguía a los hijos de Cristo. Y un día el Señor fue revelado a su vida. ¿Y él qué dijo ese día? Yo estoy dispuesto, sé lo que hice y sé que mi pellejo está en juego, porque él sabía lo que le esperaba. Él era el que perseguía al pueblo de Cristo, o sea, él sabía lo que iba a suceder luego. Pero él tuvo un compromiso total con el Señor. No se quedó ahí un poquito, ay, voy a ver si soy o no soy cristiano. No estaba, toco y vuelvo, y danzo un poquito y me vuelvo. No, la vida con Cristo la vivimos cada día de nuestras vidas. Y si queremos que estos frutos sean los que reflejen la luz de Cristo, tenemos que tener ese compromiso pleno con el Señor, con el Espíritu Santo, que es nuestra guía diaria. Y la palabra del Señor dice en 2 de Timoteo 1:12,
Segunda de Timoteo 1:12, por lo cual asimismo padezco, pero no me avergüenzo porque yo sé quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar en mí, para guardar mi depósito para aquel día. El apóstol Pablo sabía de qué hablaba, porque él realmente le conocía al Señor. Él realmente caminaba con Cristo. Él sabía lo que le esperaba. Sabemos que estuvo en la cárcel, pasó por mucha persecución. Sabemos que él sufría y lloraba por su iglesia, por la iglesia de Cristo, de ver todo lo que pasaba, y él estaba en esa celda sin poder hacer nada, pero siempre se mantuvo firme en su fe, porque él conocía a Cristo. Amén. Amén. Y otra cosa que debemos tener en cuenta es que tenemos que tener el dominio propio. Los frutos no nacen y crecen por sí solos. Tiene que haber un dominio propio de nuestras vidas, de controlar esa carne. El dominio y el control es muy parecido uno al otro, ¿no? Pero tenemos que entender que esa es la vida en Cristo. Porque el versículo de Efesios 4, 23 y 24, se los leo rápido. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad. Sin duda alguna, sabemos que en cada versículo que hemos estado viendo, habla acerca de nuestra carne, cómo la carne actúa, cómo dejamos deliberadamente esa carne ir. Cuán importante es entonces que durante nuestros días en la semana podamos preparar nuestras vidas. No esperar que el pastor nos venga a dar aliento y decir, ay hermanito, usted tiene que levantarse. No. Somos todos hijos de Cristo. El pastor está para conducirnos, aconsejarnos, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte también. Porque si el pastor ora por nuestras vidas, no va a suceder nada si yo no acciono mi fe. Amén. ¿Lo entendemos a esto? Puedo yo orar por tu vida hoy, pero si vos no accionas tu fe, no va a suceder nada. ¿Por qué? Porque nuestra carne se interpone entre lo que estamos pidiendo y nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros debemos saber y entender que debemos dominar al viejo hombre y decir, Señor, renuévame hoy. Renueva tu espíritu en mí, y que en mí tú halles un siervo, una sierva, un servidor de Cristo, con un corazón limpio, viviendo en santidad. La palabra de Dios dice, sin santidad nadie verá a quién. A Dios. Sin santidad. Eso quiere decir que hoy nosotros nos tenemos que parar en la roca firme que es el Señor. Amén. Y saber que solamente a través de Él tenemos esa vida eterna, a través de la santidad. Caminamos, la palabra dice que caminamos en la perfección. No somos perfectos. El pastor no es perfecto, los líderes no son perfectos, su iglesia no es perfecta, pero el Señor dice que Él nos ama, que Él te ama. Amén. Y aunque sos pecador, aunque cometas errores, Él está allí para vos. ¿Por qué? Porque Él te amó primero. Amén. Él te escogió aún cuando estabas en el vientre de tu madre, dice la palabra. Él ya nos había escogido y nos ha llamado hijos de Dios. Y sabemos que para esto, en la vida práctica, los frutos, hay un seguimiento que debemos tener en cuenta. Y es fundamental que podamos meditar cada día en la palabra del Señor. Tener ese momento de conexión con el Señor, de leer la palabra, y que Él se revele a nuestras vidas. Que Él revele su corazón a nosotros. Que Él fortalezca, nos dé la fuerza. A veces nos sentimos cansados y nos quejamos del cansancio. ¿Pero qué hicimos? Realmente le dijimos, Señor, te entrego este día en tus manos. Me siento cansado, pero yo sé que tú puedes renovar mi fuerza.
No siento ganas de sonreír, pero tu palabra dice que el gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo del Señor es mi fortaleza. No la circunstancia, no lo que me dijo el vecino, no el amigo que me miró mal. Él dice que el gozo del Señor es mi fortaleza. La familia puede decirte muchas cosas. El de afuera te puede decir muchas cosas, pero el Señor es el único que puede darte un gozo en plenitud. Y si le buscamos a Él, yo te aseguro que te vas a gozar aún en la prueba. Mucha gente hace esa pregunta: ¿cómo te puedes gozar en lo que te sucede? Solo Dios te capacita. Solo Dios te da la fortaleza de regocijarte en Él. Y como ustedes se los había comentado rápidamente, creo que fue en el grupo de jóvenes, antes de venir desde Australia con la pareja de misioneros, fuimos atacados constantemente los últimos 3 meses antes de llegar acá. Y el enemigo se jugó con mi familia la última semana. Fue 3 días antes de salir. Y dudé por un momento de venir, porque dije, ¿cómo esto me puede estar sucediendo? Yo decía, Señor, he escuchado tan mal de ti, que mi hijo tuvo un accidente a las 4 de la mañana. Imagínense, desayunarse a las 5 de la mañana que te están llamando, tu hijo tuvo un accidente, a 1 minuto de llegar a su trabajo. Y te puedo asegurar, como mamá, como papá, siempre empujamos para adelante y somos fuertes. Y yo la venía peleando y te puedo asegurar que cada vez que vencía lo que el enemigo me ponía al frente, me gozaba en el Señor. Decía, allí estás tú, aquí estoy yo. Pero el enemigo tocó lo que más amo, tocó mi descendencia. Y en ese momento dudé, porque el enemigo sabe que eso me va a doler, que eso va a retorcer mis sentimientos adentro. Pero en ese momento yo empecé a caminar en mi dormitorio y decía, Señor, ¿qué está pasando? He escuchado mal tu voz. Tal vez este viaje no lo debería hacer. Tal vez eran mis sentimientos, no era tu voluntad. Y en ese el momento el Señor me dijo, mira la circunstancia, mira lo que el enemigo quiere hacer. Hacer que dejes de lado lo que por tanto tiempo te he estado hablando. Yo he protegido a tu hijo, y él me mostraba la protección de Dios, que había sido golpeado por un vehículo y no tenía un hueso roto. Estaba golpeado entero, eso sí, pero no había una fisura en sus huesos. Gloria a Dios. No había nada, no había sido tocado para nada. Mi otro hijo había tenido una semana negra en el colegio. Situaciones, había andado corriendo de un lugar a otro con mis hijos. Cada uno de ellos fue atacado de diferentes maneras. El Señor decía, mira todo esto. ¿Sabes por qué todo esto pasa? Es porque yo tengo mayores bendiciones para tu vida. Amén. Que Argentina está esperando por vos. Allí hay un pueblo que necesita escuchar el mensaje que te estoy dando para ellos. Y aquí me tienen. Gloria a Dios. Porque le dije, Satanás, vos no tenés parte de mi vida. Ese momento dije, Satanás, no tenés parte de mi casa. Tu palabra, el Señor dice que mi casa y yo serviremos a Jehová. Y en esta casa vive el Espíritu Santo. Y empecé a orar y a caminar en ese dormitorio. Y le dije, Señor, siempre que voy al exterior te digo que si tu presencia no va conmigo, yo no voy. Y le dije, Señor, por favor te lo pido, necesito sentirte. Y desde ese día, cada día que he estado en este lugar, he sentido al Espíritu Santo caminando al lado mío. He sentido su presencia en mis manos. He sentido cómo Él se ha movido aún en el área espiritual, porque obviamente el enemigo no se queda quieto. Entonces he tenido que ver cosas espirituales muy fuertes. Pero en cada momento que he visto esas cosas, el Señor dijo, yo estoy contigo. Me pediste que camine contigo. Amén. Y yo te traje hasta aquí. Entonces cuando conocemos al Señor, el enemigo huye. El enemigo va a querer amedrentarte, pero su palabra es la que permanece, dice la palabra. Que las palabras del Señor son las que permanecen para siempre, no la del hombre, no la de Satanás, el Señor. Y sea cual sea tu circunstancia hoy, poné tu vida en Cristo y decirle, Señor, yo hoy decido poner mi fe
en la roca firme, porque sé que solo tú me puedes llevar de esta vida. Tal vez es una vida miserial que ves. Él la va a llevar a algo mayor, a algo más poderoso, a algo mucho más grande. Y te aseguro que el Señor tiene planes para cada uno de ustedes. Amén. Porque lo puedo sentir. Lo he sentido en cada reunión que hemos compartido. Su presencia está aquí. Amén. Y no te puedo explicar cuántas veces me ha tocado entrar a iglesias donde tenía que orar y batallar porque no sentía la presencia del Señor. Y era, Señor, ¿soy yo o ese lugar? Era, Señor, estoy yo en la carne. Porque no puedo sentirte. Y esa lucha espiritual para sentir al Señor. Pero acá yo siento que el Señor está. Amén. Siento que el Señor está esperando por cada uno de ustedes, porque Él tiene un propósito para sus vidas. Y en segundo lugar, algo que ya compartí recién con ustedes, escuchando lo que Dios nos habla a través de los pastores, a través de los líderes, cuando ustedes van al grupo de célula, de conexión, a los jóvenes cuando se reúnen juntos. No es solamente tener un momento de sociabilizar entre nosotros. Es crecer juntos en la fe, escucharnos unos a otros, escuchar lo que al otro le ha sucedido. Y no es para criticar al otro, porque después sé que vamos y decimos, ¿viste lo que le pasó al hermanito tanto? ¿Eh? ¡Ay, qué flojo que es! ¿Y nosotros cómo estamos? ¿Qué tan flojo estamos de papeles, diríamos, no? ¿Qué tan flojo de papeles andamos? No. Cuando estamos juntos, escuchemos al uno al otro y fortalezcamos en esa palabra. Escuchemos el mensaje, vayamos a casa y meditemos en él, porque hay un tesoro grande en cada palabra que el Señor trae a su pueblo. Amén. Amén. Bueno, algo parecido que lo que veníamos hablando es muriendo cada uno a nuestra carne. Y eso es algo que tenemos que hacer a diario. Por eso la palabra dice, renovaos. Dejemos el viejo hombre, nos renovemos cada día, porque debemos hacer morir esa carne. La palabra dice en Mateo 13:22, y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo, el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. ¿Te das cuenta que si dejamos que la carne actúe y no buscamos de Cristo, es muy fácil que el espíritu del engaño entre a nuestras vidas, susurre a nuestras vidas y nosotros digamos, sí, eso viene de Dios, y no tenemos idea de lo que estamos diciendo? Y después vienen las pruebas y nos damos cuenta que le erramos ahí, cuando dijimos, esto debe ser de Dios, pero no estábamos seguros. Le preguntamos a Dios si eso era de Dios, o nosotros decidimos, nuestra carne decidió y dijo, sí, esto es de Dios. Seamos conscientes que si no somos verdaderos hijos, si no le buscamos al Señor diariamente, te puedo asegurar que tu vida va a ir en descenso. Y Dios no nos habla de una vida de descenso. Dios dice que Él nos da vida y vida en abundancia. Eso significa que tenemos que crecer, no decrecer. Amén. Amén. Y por último, permitamos que el Espíritu Santo, que el Señor, trabaje en nuestros corazones. Porque muchas veces pedimos, pero no le permitimos al Señor actuar. Decimos, Señor, yo te necesito, háblame. Pero no me toques la amiga, no me toques el televisor, no me toques ese momento que me gusta ir a chusmear qué pasa con la vecina, porque es sagrado. ¿Sí? ¿Cuánto hacemos ese tipo de cosas? Señor, háblame, y no le busqué en toda la semana. ¿Cómo me va a hablar el Señor si no le busqué en toda la semana? El Señor está siempre escucho que dicen esto, el Señor es un Señor, nuestro Padre es un Señor. Él no nos va a obligar, pero Él siempre está con los brazos abiertos esperándonos. Amén. Esperando que sus hijos corran a los pies de Cristo. Así que yo te invito a que hoy veas esos frutos y tomes esos frutos y digas, Señor, yo quiero ser ese hijo de Cristo que refleja los frutos. Ese hijo que camina en santidad cada día. Ese hijo que cuando vienen las pruebas, las luchas,
me levanto, no me quedo a llorar. Y si lloras, está permitido, porque a veces las pruebas nos hacen llorar, ¿sí? Pero no llores toda la vida, no permitas que eso tome amargura en tu vida. Llorá en la presencia del Señor, pero levántate, sacudite y hay que seguir adelante. No bajes los brazos, iglesia, porque el Redentor, tu Dios, te está esperando. Él es el que te quiere bendecir, no el hombre. Dios es el que bendice. Amén. Dios usa a los hombres, Dios usa a tu pastor, tu líder. Pero ¿quién le habló a tu pastor y a tu líder? El Señor. Cristo, Amén. el Señor Jesucristo. Así que yo te invito que en este momento, cuando oremos, te invito al grupo de alabanza, si puede pasar, que podamos reflexionar sobre esto. Y te voy a leer un pequeño pensamiento antes de finalizar. Y este pensamiento dice que tu vida seguirá tus pensamientos. Si tus pensamientos han seguido un patrón negativo, mes tras mes, año tras año, es como si hubieras estado cavando en el lecho de un río profundo. Y si nosotros permitimos que la negatividad, los malos pensamientos sigan ese lecho del río, vas a cavar cada vez más profundo. No va a ser una bendición para tu vida. Pero afortunadamente podemos cavar un nuevo río. Y eso es lo que quiero que hagas esta noche. Amén. Cavar un nuevo río y que ese río sea el Señor. La palabra dice que Él es el río de aguas vivas. Amén. Que todo lo que está alrededor de ese río crece y da fruto. Y es verde como la pradera, es como un prado. ¿Por qué? Porque es cuando permitimos que el río del Señor entre a nuestras vidas, a nuestros corazones, y que esa agua cristalina limpie, lave nuestras vidas, renueve nuestros pensamientos. Yo te invito a que te pongas de pie.